Bueno, al comenzar este año tomamos la decisión de considerar nuestros caminos en el 2022, ¿verdad? Dios nos guió a través de su palabra en el libro de Ageo, y nos exhortó a considerar nuestros caminos. Y en particularmente nos ¿verdad? Exhortó a considerar dónde se encuentran nuestras prioridades. Él nos reveló que las prioridades fuera del lugar nos llevarán a la insatisfacción, ¿verdad? Comemos, pero todavía tenemos hambre. Tomamos, pero todavía tenemos sed, ¿verdad? Y nos lleva, en verdad, a la destrucción. Pero eso no es lo único que Dios nos enseñó en Ageo capítulo 1. También nos enseñó que si ponemos nuestras prioridades donde deben estar, en la edificación de la casa de Dios, que para nosotros significa su iglesia, Él nos asegura de que estaremos satisfechos y estaremos encantados. Amados, esto es lo que Dios nos promete si consideramos nuestros caminos en el 2022. Si en vez de priorizar, ¿verdad?, la edificación de nuestros propios reinos, de nuestras propias casas, y priorizamos la edificación de su reino, de su casa, Dios nos promete deleite. Pero ese deleite que Él nos promete, nos promete deleite en el placer del Padre. Nos promete deleite en la presencia del Espíritu Santo. Y nos promete deleite en la gloria de su Hijo amado. Ahora, la semana pasada pasamos nuestro tiempo juntos considerando nuestro deleite en el placer del Padre. Si usted tiene tiempo esta semana, puede ir a nuestra página de YouTube y escuchar el sermón de la semana pasada, ya que consideramos que nuestros corazones necesitan recibir el amor y el placer del Padre. Hoy consideraremos la segunda cosa que Dios nos prometió por el año 2022. Y eso es que si nosotros hacemos de Él nuestra prioridad, ¿verdad?, su presencia está con nosotros. Y esa es la presencia del Espíritu Santo. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Vives tú tu vida plenamente consciente de que Dios ha prometido estar contigo siempre hasta el fin del siglo? Amén. ¿Verdad? ¿Es esto algo en lo que tú te deleitas? ¿Verdad? Tú encuentras deleite en conocer, en saber, en experimentar de que Dios está contigo. Yo quiero que esta mañana consideremos juntos lo que significa para nosotros lo que es tener a Dios con nosotros. ¿Estamos listos? Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Y así nos dice el apóstol Pablo, dice así. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, ven, enséñanos la palabra de el Padre. Enséñanos
lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. No sé cuántos de ustedes son fanáticos, o no me gusta la palabra fanático, ¿verdad? Pero son personas que les gusta, ¿verdad?, las películas de Disney. Yo tengo 4 niños, así que a través de los años, ¿verdad?, tomamos mucho tiempo viendo películas de Disney. Y una de las películas que más nos gustaba ver como familia era la película del Rey León, ¿verdad? El Rey León, The Lion King. ¿Alguien aquí le gusta la película del Rey León, verdad? Qué bueno, lo han visto. No sé si ustedes se recuerdan de esta escena en la película. Vamos a ver si lo tenemos ahí. Esa escena en la película donde Mufasa, ¿verdad?, que es el padre de Simba, lo lleva hasta un lugar donde él puede ver todo el terreno, ¿verdad? Y Mufasa le dice a Simba, está en inglés aquí, pero le dice, mira Simba, todo lo que la luz toca es Miami. Y Simba se queda asombrado, ¿verdad? Dice, wow, papi, wow, pero papi, ¿qué es ese lugar allá oscuro? Y Mufasa le dice a Simba, bueno, ese es Hialeah. Tú nunca puedes ir a Hialeah. ¿Alguien aquí de Hialeah? ¿Ah? Miami Lakes es lo mismo. Miami Lakes es Hialeah by the Sea, ¿verdad? Es la misma cosa. Bueno, mis hermanos, eso de Hialeah es una broma. Pero si usted ha visto la película, usted sí sabe que esta escena sucedió, ¿verdad? Que Mufasa le está enseñando a su hijo, ¿verdad?, el mundo, y sí hay un lugar oscuro. Y Mufasa sí le dice a Simba, no puedes ir a ese lugar, nunca vayas ahí. Pero Simba no obedeció a su padre, y en su desobediencia y en su curiosidad decidió ir al lugar oscuro. Y era, no sé si usted se acuerda, era un lugar lleno de huesos muertos y cuevas oscuras y muchos enemigos malvados que llamamos las hienas, ¿verdad? Y mientras Simba y su amiga Nala están jugando, las hienas los escuchan y los siguen y los atrapan. Y justo cuando las hienas los tienen contra una pared, listo para matarlos, Simba comienza a intentar rugir como león. ¿Verdad? Él comienza a intentar rugir como león para asustar a las hienas, pero su rugido es tan débil que las hienas comienzan a reírse y a burlarse de él. Vamos a ver si tenemos ese clip. Yo creo que lo tenemos, si lo podemos poner, ese clip del video. No, we don't have it. Ok, no lo tenemos. Pero bueno, en el video, ¿verdad?, las hienas se comienzan a reír y Simba trata de rugir una vez más, pero cuando Simba va a rugir se escucha un rugido y las hienas se quedan asombradas. ¿Qué pasó aquí, verdad? Y de repente sale el padre de Simba, que estaba ahí para salvarle y para protegerle, ¿verdad? Esa es una de mis escenas favoritas, porque la presencia del Padre asusta a los enemigos y salva a Simba. Mis hermanos, muy a menudo somos como Simba, queriendo reclamar nuestra independencia, queriendo, ¿verdad?, estar en nuestra rebelión y nuestra desobediencia. Pero el Padre ha prometido estar con nosotros. Y su presencia es imperativa para nuestra supervivencia y nuestra benevolencia. Amados, muchos de nosotros hemos sido como Simba. En nuestro caminar como cristianos, muchos de nosotros nos hemos desviado en un mundo malvado, en un mundo oscuro, pensando que nosotros podemos sobrevivir solos, pensando que nosotros podemos vivir en este mundo y hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer en nuestras propias fuerzas.
Y el apóstol Pablo en esta carta está alentando a los efesios a caminar de una manera digna de su llamado. Y en los versículos anteriores al nuestro, les está recordando a ellos y a nosotros que vivimos en un mundo oscuro. Vivimos en un mundo oscuro, pero ya nosotros no somos hijos de las tinieblas. Pero ahora somos hijos de la luz y como tal debemos caminar en la luz. Pero para poder hacer esto, no podemos ser como Simba. Debemos obedecer y debemos depender del Padre. Debemos aferrarnos a su promesa que Él está con nosotros. Mis amados, el plan de Dios desde el principio ha sido estar presente en la vida de sus hijos. Desde el principio. Desde el momento en que Él le promete a Abraham que bendeciría a las naciones con su simiente, y cuando Él salva al pueblo de Egipto y Él permanece con ellos como una nube durante el día o como una columna de fuego durante la noche, Dios siempre ha prometido estar con su pueblo. A mí me encanta. El profeta Isaías en el capítulo 43 comienza de esta manera, de esta promesa que Dios siempre estará con su pueblo, ¿verdad? Él dice así: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Amados, esta siempre ha sido el plan de Dios. Siempre tener un pueblo para su propia posesión y bendecirlo con su benévola presencia. Y no es diferente para nosotros. De hecho, es aún mejor para nosotros. Por eso Jesús nos dijo en Juan 16 que en realidad nos conviene su ascensión. ¿Por qué? Porque cuando Él ascenda al Padre no nos dejaría como huérfanos, sino que en realidad enviaría al Espíritu Santo para que fuera la presencia permanente de Dios con su pueblo. Pero esta vez, en lugar de simplemente Dios estar con su pueblo, Dios, el Espíritu Santo, en realidad habitaría en su pueblo. Amados, cuando creíste en tu corazón que Dios levantó a Jesús de la tumba, y cuando confesaste con tu boca que Jesús es el Señor, Dios derramó su Espíritu en tu corazón. Dios, a través de su Espíritu, te adoptó, te selló, te unió a Él para siempre. Y en estos días, tantos cristianos les encanta perder el tiempo averiguando cuál es la marca de la bestia. Yo desearía que simplemente creyeran que la marca de Dios ya está asegurada para ellos. Esa marca es la persona divina del Espíritu Santo. Él es Dios con nosotros aquí, hoy. Amados, déjeme hacerte una pregunta muy seria. Una vez más, ¿vives tu vida cotidiana consciente de que Dios es, en la persona del Espíritu Santo, está contigo donde quiera que vayas? Y no importa lo que hagas. ¿Estás consciente de eso? Como joven cristiano, a los 23 años que el Señor me salvó, yo luché mucho con el pecado sexual. Era algo paralizante para mí. Yo siempre le prometí a Dios que cambiaría.
Yo siempre le prometí a Dios que me iba a esforzar mucho más para no caer en la tentación. Pero no importaba cuánto yo lo intentaba, yo seguía cayendo. Yo seguía cayendo. ¿Sabes lo que ha cambiado en mi vida desde aquellos días? Absolutamente nada. Yo sigo siendo el mismo hombre débil, con una cintura más grande y con menos testosterona corriendo por mi cuerpo, pero muy capaz de volver a caer. El mismo hombre. Mi debilidad todavía está aquí. La tentación todavía está aquí. Entonces la pregunta es, bueno, pastor, entonces ¿por qué no está cayendo en la tentación como antes? El Espíritu Santo. El que comenzó la obra todavía está trabajando para completarla. Cada área de crecimiento en mi corazón es obra del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Él está con nosotros. Él está creciendo Cristo en nosotros. Y déjenme decirles algo, no podemos sobrevivir sin Él. Así que aquí está la pregunta directiva de nosotros hoy. ¿Por qué es imperativo que nos deleitemos en la presencia de Dios a través de nuestra comunión con el Espíritu Santo? ¿Por qué es imperativo que nos deleitemos en la presencia de Dios a través de nuestra comunión con el Espíritu Santo? Amados, Dios está con nosotros. Y sin embargo, a menudo nosotros vivimos como si Dios no estuviera cerca, como si Él fuera una deidad lejana que no puede soportarnos, como si Él fuera alguien que está constantemente molesto con nosotros. Sin embargo, eso no puede ser la verdad. La verdad es que Dios nos ama. En Cristo nosotros somos sus hijos, sus hijas, y como promesa de su amor, como promesa de su devoción para guardarnos y para traernos salvos a casa, Él ha derramado su Espíritu en tu corazón para que Él sea tu consolador, para que Él sea tu ayudador, para que Él sea tu maestro, para que Él sea tu guía, para que Él sea la presencia fortalecedora en ti. Y la súplica de Dios para hoy con nosotros es que veamos que el don del Espíritu Santo es un gran don. ¿Qué es lo que hemos recibido? Una vez más, porque es imperativo que nos deleitemos en la presencia de Dios a través de nuestra comunión en el Espíritu Santo. 3 cosas. Número 1, es imperativo por nuestra sabiduría. Es imperativo para nuestra sabiduría. El versículo 15, Pablo dice, así que tengan cuidado de manera de vivir. Y nos dice, no vivan como necios, sino como sabios. Si Pablo en estos versículos nos da 3 mandamientos. Hay 3 mandamientos que Él nos da. Él nos manda a guardar los días, ¿verdad? A ver cómo que vivamos como sabios y no como necios. Ese es el primer mandamiento. Que cuidemos cómo vivimos. O sea, en otras palabras, Él nos está diciendo, sean exactos, precisos, presten mucha atención a la forma en que viven. Sean deliberados, ¿verdad? Yo quiero que nosotros entendamos aquí que esto nos quita esa noción de que muchas personas dicen, bueno, hay que soltar las manos y hay que dejar ir y dejar a Dios. Dejar ir y dejar a Dios. Y nos volvemos pasivos. Pablo dice, no hay pasividad
en nuestro caminar. Hay un esfuerzo, hay una intencionalidad de involucrarnos. Tenemos que prestar atención, nos dice, tenemos que tener cuidado. ¿Y a qué se supone que debemos tener cuidado? Bueno, Pablo dice que debemos prestar mucha atención o tener cuidado a cómo vivimos. Él dice que debemos prestar atención e elegir la sabiduría en lugar de elegir la necedad en nuestras vidas. Eso es lo que él nos está diciendo. Ahora, ¿qué produce la sabiduría? Bueno, hay dos cosas que aquí Pablo nos dice que la sabiduría produce en nosotros. Número uno, él nos dice que produce frutos. El versículo 16 dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. A mí me encanta lo práctico que se vuelve Pablo aquí en estos versículos, porque él aplica esta realidad, ¿verdad?, de tener cuidado, él lo aplica a nuestro uso del tiempo. Él dice que tenemos que aprovechar las oportunidades que encontramos en lugar de desperdiciar las oportunidades que Dios nos ha dado. Entonces Pablo quiere que entendamos que se nos ha dado tiempo. No sé cuánto tiempo, ¿verdad? Yo tengo 47 años de vida. No sé si voy a llegar a 50, 60, 70, no lo sé. Pero se nos ha dado tiempo y Dios desea para nosotros que el tiempo que se nos ha dado sea un tiempo de frutos. Que no perdamos el tiempo. Que tomemos cada oportunidad, ¿verdad? Y que no la desperdiciemos. Ahora, mis hermanos, esto no puede ser posible para nosotros sin una continua dependencia del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que da fruto en nosotros. Pero muchas veces, en lugar de buscar la guía del Espíritu, nosotros nos dejamos ser guiados por nuestra cultura, por lo que escuchamos en la radio, por lo que escuchamos en la televisión. En lugar de ser guiados por la corriente que es el Espíritu Santo de Dios, somos guiados por la corriente que es este mundo. Un mundo oscuro, un mundo muerto. La sabiduría es caminar en el desempeño del Espíritu Santo. Escuchen eso. La sabiduría es caminar en el desempeño del Espíritu Santo. Ahora, no solo frutos nos da la sabiduría, pero la sabiduría también nos da discernimiento. Miren el versículo 16, dice, aprovechando el máximo cada momento oportuno. ¿Por qué? Porque los días son malos. Pablo quiere que sepamos que el mal está cerca. Yo a menudo le pregunto a mis hijos, bueno, vamos a ver, los peces, ¿saben los peces que están mojados? ¿Saben los peces que están mojados? Y ellos se ponen a pensar, bueno, deben de saberlo, ¿verdad? Porque viven en el agua. Y yo siempre les digo, bueno, pero el problema es que los peces nunca han salido del agua. Toda su vida han estado metidos en el mar, ¿verdad? Así que no saben que están mojados. Ese es el ambiente en que ellos siempre han vivido, en agua. Y de la misma manera, hermanos, todos lo que conocemos es mal. Todo a lo que nosotros nos hemos acostumbrado está en el contexto de lo que Pablo dice aquí, porque los días son malos. Por eso muchas veces nosotros llamamos amor a las cosas que Dios odia. Y odiamos las cosas que Dios ama. Por eso muchas veces nuestra cultura llama a lo malo bueno y a lo bueno lo llama malo. Entonces Pablo quiere que entendamos que tenemos una gran necesidad de discernimiento. También Jesús también entendía esto. Por eso en Juan capítulo 16,
Jesús nos dice esto acerca del Espíritu, dando discernimiento a sus discípulos. Jesús les dice así: muchas cosas me dan aún por decirles. Esto es Jesús, ¿verdad? Antes de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Antes de dejarlos solos. Y él dice: muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no pueden soportar. O sea, entender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Amados, nuestra comunión con el Espíritu Santo es imperativa para que caminemos sabiamente, porque es el Espíritu de Dios el que nos llevará a una vida fructífera y a una vida donde nosotros podemos discernir lo que es bien y lo que es mal. Él nos revelará toda la verdad. Dios nos ha dado, ¿verdad?, el Espíritu Santo, no para que nosotros tratemos de resolver todas las cosas en nuestras propias fuerzas, pero para que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe y el que nos guarde. Así que este es el primer mandamiento que Pablo les dice: cuídense, cuiden su vida, ¿verdad? Pero el segundo mandamiento que Pablo nos da es que nosotros entendamos la voluntad de Dios. En el versículo 17, él nos dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Aquí vemos nuestro segundo punto, ¿verdad? ¿Por qué es imperativo nuestra comunión con el Espíritu Santo? Bueno, es imperativo para nuestra obediencia. Porque aquí Pablo nos dice que nosotros tenemos que no ser insensatos, pero entender lo que es la voluntad del Señor. Y Pablo dice que debemos evitar ser necios. Y la alternativa es entender cuál es la voluntad del Señor. El problema al leer este pasaje es que cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, normalmente las personas piensan que significa tratar de averiguar qué quiere Dios que hagamos cuando estamos tomando una decisión. Nosotros creemos que se trata de la orientación personal sobre los planes inmediatos que Dios quiere para nosotros. ¿Con qué persona me voy a casar, Señor? ¿Qué trabajo debo tomar, Señor? ¿Qué automóvil compro, Señor? ¿Verdad? Pero eso no es lo que Pablo está hablando aquí cuando habla de la voluntad de Dios. Así que vamos a hacer la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Y yo voy a decir que hay dos cosas. Número uno, la voluntad de Dios es que conozcamos el Evangelio. Conocer el Evangelio. En el versículo 18 él dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Ahora, no sé si usted en algún momento ha estado borracho, pero yo sí lo he estado. Y el emborrachamiento, ¿verdad? No sé si se dice así, Alex. Pero el embregio, ¿verdad? Normalmente estamos hablando de una sustancia que nosotros hemos tomado, y esa sustancia prácticamente toma control de nosotros, ¿verdad? Hay cosas que yo hacía cuando estaba borracho que yo no hacía cuando yo estaba normal, ¿verdad? O sea, hay cosas que el alcohol me llevaba a hacer que no era
no era normal en mí cuando yo estaba sin alcohol, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, aquí Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, que no seamos manipulados o no seamos controlados por estas sustancias. Ahora, no nos dice exactamente al momento, ¿verdad? Bueno, ¿por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Aunque después nos va a decir. Pero lo que yo quiero decir cuando yo digo que Pablo quiere que conozcamos el Evangelio, es porque él nos habló ya al principio de la carta, él nos habla de la voluntad de Dios. En Efesios 1, por ejemplo, él nos dice que fue la voluntad de Dios ser adoptados como hijos. Fue la voluntad de Dios adoptarte a ti como hijos. También él nos dice estas palabras en el versículo 9, nos dice, él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, la cual se propuso en Cristo para que se cumpliese cuando los tiempos lleguen a su cumplimiento, para la unidad de todos, cosas en el cielo y en la tierra bajo Cristo. Así que aquí nosotros vemos que la voluntad de Dios es traer unidad a todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo Cristo. Pablo nos dice, la voluntad de Dios para ti fue unirte a sí mismo, ¿verdad? Hacerte tu hijo, darte todas las bendiciones del cielo en Cristo Jesús. O sea, eso es lo que vemos. ¿Qué es eso? El Evangelio. Cuando Pablo nos dice que necesitamos entender cuál es la voluntad del Señor, él está diciendo que necesitamos entender la historia básica del Evangelio, que Dios está arreglando lo que está roto en este mundo, reconciliando a los pecadores consigo mismo y creando una nueva humanidad de personas que antes no tenían comunión con Él. En otras palabras, necesitamos entender el Evangelio y dónde nosotros encajamos en esa historia. La voluntad de Dios sigue siendo la misma hoy. Dios todavía está adoptando personas. Dios todavía se propone a traer unidad entre las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra. Él todavía está añadiendo a su pueblo, añadiendo a sus hijos, trayendo bendición, ¿verdad?, a aquellos que están lejanos de Él. Así que, cuando Pablo nos dice, cuiden su caminar, conociendo, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros conozcamos el Evangelio. O sea, no sean controlados por estas sustancias, sino conozcan la voluntad de Dios, el Evangelio. Mis hermanos, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no la entendemos? ¿Y cómo podemos entenderla sin pedirle al Espíritu que Él nos enseñe, que Él nos revele? Que cuando leemos la Biblia, ¿verdad?, que Él nos revele las riquezas del Evangelio. Porque Dios no solo quiere que nosotros conozcamos el Evangelio, Él también quiere que nosotros experimentemos el Evangelio. Por eso el versículo 18 nos dice, no se emborrachen con vino que lleva a desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Mis hermanos, nosotros podemos saber algo sin experimentar la realidad de lo que sabemos. Me acuerdo una historia de el pastor, él es pastor, teólogo, Don Carson, ¿verdad? Él en uno de sus libros habla que cuando él era niño estaba enfermo en el hospital. Y un día en el hospital enfermo, él se despierta y cuando él se despierta, su madre estaba al lado de la cama del hospital y ella estaba llorando a su lado, ahí en el hospital. Y él, al ver a su madre, ¿verdad?, dijo estas palabras: ¿realmente me amas?
Y su madre se quedó asombrada y dice, por supuesto que te amo. Y se echó a llorar, ¿verdad? Y Carson siempre supo que su madre lo amaba. Él no tenía duda de que su madre lo amaba. Pero él dice que en este momento, por primera vez, fue cuando él despertó y vio a su madre llorando, que él experimentó el amor de su madre. En otras palabras, realmente, ¿verdad? Sintió. Mis hermanos, de la misma manera, Pablo nos está haciendo saber hoy que Dios quiere que experimentemos el evangelio. Por eso Pablo nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, dejen que el Espíritu Santo los controle, que el Espíritu Santo los lleve, les guíe, les enseñe, que el Espíritu Santo sea aquel, ¿verdad?, que está dentro de ustedes, llevándolos a la voluntad de Dios. Que como pudimos ver, ¿verdad?, es la realidad que Pablo ha estado predicando a los efesios desde el capítulo 1. Las bendiciones en el evangelio de Jesucristo que han sido derramadas a cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero notar simplemente unas cositas en este mandato a ser llenos del Espíritu Santo. En este mandato podemos ver, ¿verdad?, que número 1 es un mandato. Pablo no nos dice, bueno, yo les aconsejo, ¿verdad?, que si quieren, sean llenos del Espíritu Santo. No, Él nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros podemos elegir vivir sin llenura del Espíritu. Ahora, ¿cuántos de ustedes vivirían una vida frustrante si nosotros decidiéramos vivir sin electricidad? ¿Verdad? O sea, yo pienso, ¿verdad? Si no hubiera electricidad, ¿qué sería de nosotros? ¿Verdad? Mis hermanos, es aún más importante que la electricidad, la llenura del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque es el Espíritu el que nos lleva a toda la verdad. Número 2, vemos que es algo plural. Pablo no está ordenando a individuos seleccionados que sean llenos del Espíritu, ¿verdad? No es Pablo tratando de hacer un tipo de personas élite, ¿verdad?, que sean más espirituales, sino que Pablo nos llama a todos, nos da el mandato a todos que seamos llenos del Espíritu Santo. La tercera cosa que veo es que es algo pasivo en el idioma original. En verdad, Pablo está diciendo, dejen que el Espíritu Santo te llene. Dejen que el Espíritu Santo te llene. O sea, no es algo que nosotros podemos comprar. No es algo que nosotros podemos, ¿verdad?, negociar con Dios. Bueno, Señor, yo voy a hacer estas cosas y tú estás seguro que me llenes, ¿verdad? No, es algo que nosotros pedimos, es algo que nosotros dejamos que el Espíritu haga en nosotros. Y por última cosa, es algo continuo. En el idioma original es un presente imperativo, o sea, significa sigue siendo lleno del Espíritu Santo. Es algo que continúa. Bueno, mis hermanos, quiero explicarles rápidamente, no tenemos mucho tiempo, pero nosotros como iglesia creemos, ¿verdad?, en la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, algo que es continuo, algo que es continuo. Nosotros creemos, ¿verdad?, que cuando nosotros creemos en Jesucristo, ¿verdad?, el Espíritu de Dios nos ha bautizado en Cristo, ¿verdad? Y hemos recibido el Espíritu completo en nosotros. No es que Dios nos dio una porción, ¿verdad?, y todavía falta que siga llenándose.
el resto del Espíritu. No, no, Él nos dio su Espíritu. El Espíritu es la persona, la tercera persona de la Trinidad. Ha venido a morar en nosotros completamente, ¿verdad? Pero nosotros sí vemos en las Escrituras, especialmente en el libro de los Hechos, nosotros vemos cómo la iglesia continuamente oraba, ¿verdad? Y se ponía delante del Señor y el Señor los llenaba del Espíritu. Nosotros vemos esos en Hechos capítulo 2, vemos una vez más en Hechos capítulo 4, ¿verdad? Y lo seguimos viendo cómo el Espíritu Santo llena a la persona. En otras palabras, lo que significa es una dependencia. Sean dependientes del Espíritu Santo. Busquen, oren, pídanle, tengan comunión. Por eso yo dije, es imperativo que nosotros nos deleitemos en la presencia de Dios a través de la comunión con el Espíritu Santo. Es una relación, ¿verdad? Tú sabes, tú te imaginas si tú vivieras con un esposo o una esposa que nunca te habla, que nunca tiene una comunión contigo, que nunca te pide, que nunca, ¿verdad? O sea, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Sean llenos del Espíritu, continúen, ¿verdad? Es una continuación. Así que es algo que tenemos, Pablo nos dice que tenemos que prestar atención a cómo vivimos, como sabios, no como necios, sabiendo, conociendo la voluntad de Dios, el Evangelio, y sabiendo que Dios quiere que experimentemos esa comunión con Él. Amén. Por último, es imperativo para nuestra unidad. En el versículo 19, Pablo dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. En otras palabras, cuando somos llenos del Espíritu, cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu nos está obrando en nosotros, ¿verdad? Y nos está controlando el Espíritu. ¿Qué es lo que produce eso? Bueno, produce unidad. Produce unidad. ¿Qué tipo de unidad? Bueno, unidad al Padre, amor al Padre. Porque aquí nos dice, canten y alaben al Señor con el corazón. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, cuando nosotros estamos pasivamente viniendo al Espíritu y diciendo, Señor, obra en mí, ¿verdad? Estamos orando, estamos pidiendo que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Eso produce en nosotros alabanza, gratitud, amor al Señor, amor a Dios. Pero no solo produce amor a Dios, también produce amor los unos por los otros. El versículo 21 nos dice que nos sometamos los unos a los otros en Cristo. Y mis hermanos, aquí nosotros vemos por qué es imperativo para nosotros deleitarnos en esa presencia que Dios el Padre nos ha dado a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacemos la pregunta, ¿por qué es imperativo? Bueno, porque deleitarnos en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo nos lleva a caminar vidas en sabiduría, en obediencia y en unidad. Muchos de nosotros vivimos con frustraciones. Bueno, pero es que tengo este problema y siempre tengo este problema. O tengo este patrón de pecado que en verdad no puedo quebrar.
tengo esta adicción, tengo esta angustia dentro de mí, tengo esta anger, enojo, ¿verdad? Tengo este enojo dentro de mí que no me lo saco de arriba, ¿verdad? Mas sin embargo, queremos crecer en nuestras propias fuerzas, en vez de completamente ponernos en las manos del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, yo hice una lista como de 40 cosas aquí que el Espíritu Santo de Dios hace por nosotros, y quiero nombrarlo así rapidito. Y hay versículos ahí, si ustedes quieren yo se las puedo mandar por correo electrónico. Pero miren lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. El Espíritu conduce y dirige. El Espíritu Santo habla en nosotros, hacia nosotros, a través de nosotros. Él da poder para echar fuera demonios. Él da un nuevo nacimiento. Él conduce a la adoración. Él ministra la verdad. El Espíritu Santo da consuelo, da salud, da fortaleza. Él nos muestra las cosas por venir. Él da el don de lenguas. Él libera Él da profecía, sueños, visiones. El Espíritu Santo trae dirección y guía. Él gime y ora y intercede por nosotros. El Espíritu Santo produce fruto en nuestras vidas. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él da poder para mortificar las obras de la carne. Él provee poder para señales, pródigos y predicación. Él ministra amor. Él escudriña las cosas profundas de Dios. Él vivifica al cuerpo mortal. Él trae revelación. Él lava, santifica, purifica, justifica. Él da regalos. Él nos sella. Él da libertad, Él nos cambia la imagen de Cristo, Él lanza un grito al Padre, Él da acceso al Padre. El Espíritu Santo nos une como una casa para Dios. Él nos fortalece con poder, Él enseña, Él proporciona poder para ser un testigo, Él proporciona capacidad, Él refrena, Él nombra ministerios y le da autoridad, Él derrama su amor, Él convence al mundo de pecado. Y yo sé que me hicieron falta muchas más. Ay, queridos hermanos, ¿cómo es posible que nosotros podamos vivir nuestras vidas cristianas sin una continua llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que yo pueda ser el padre que Dios quiere que yo sea? Que yo sea el esposo que Dios quiere que yo sea. Que yo sea el testigo de Cristo en las calles de Miami que Dios quiere que yo sea. Si yo vivo una vida de independencia, sin someterme a la llenura del Espíritu Santo. Mis hermanos, no podemos. Lo necesitamos. En esta mañana yo quiero que nosotros respondamos a esta palabra del Señor. Y vamos a responder en fe, viniendo a la mesa que el Señor ha preparado para nosotros. Pero antes de venir a esta mesa acá, yo quisiera decirles a ustedes que a través de las últimas semanas y meses, el Señor ha estado obrando en mi corazón y en verdad yo me he estado arrepintiendo de muchas maneras en las cuales yo he ignorado el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, yo quiero conocer el Evangelio de la manera que el Espíritu Santo quiere revelarlo a mí. Y yo quiero experimentar esa llenura.
continuamente. Yo quiero ser el mejor pastor que el Espíritu Santo de Dios quiere que yo sea. El mejor padre, el mejor esposo. Y sé que no lo puedo hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero decirles que el Espíritu Santo de Dios está aquí. Él está aquí con nosotros. Y que en esta mañana nosotros podemos arrepentirnos. Que si nosotros vemos en nosotros esa tendencia, así como Simba, de apartarnos del Padre, de ir por nuestro camino en un mundo oscuro, curiosos, independientes, queriendo hacer lo que nosotros deseamos, sin primero buscar la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios está aquí para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros le pidamos perdón a Dios y para que nosotros hoy digamos: Señor, llénanos con tu Espíritu. Señor, aquí estamos. Miren, mis hermanos, el Señor está dispuesto a llenarles. Está dispuesto a llenarles. A mí me encanta cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Y Él les dice estas palabras: si ustedes, que son padres malvados, pecadores, le dan buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el mejor regalo, el Espíritu Santo? Mis amados, el Padre quiere derramar su Espíritu en nosotros. Él no quiere sostener nada de nosotros, pero completamente llenarnos. ¿Quieres ser lleno? Arrepiéntete y pídeselo a tu Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por tu Espíritu. Y Señor, yo aquí con mis amados hermanos y hermanas, yo me arrepiento, Señor. Yo me arrepiento de vivir muchas veces haciendo decisiones, tomando pasos, haciendo juicios, Señor, que no son dirigidos por tu Espíritu. Señor, perdóname. Y Señor, yo te pido que tú nos llenes de tu Espíritu, que nos enseñes lo lindo que es esa comunión que tú nos has dado. Lo bello que es el don del Espíritu Santo, Dios con nosotros. Y Señor, que nosotros podamos vivir nuestras vidas no solo conociendo las bellezas del Evangelio, pero experimentando la realidad de que Dios está con nosotros y que Dios está uniendo lo del cielo aquí en la tierra. Aquí en la tierra podemos experimentar vida eterna. Aquí en la tierra podemos experimentar paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí en la tierra podemos experimentar perdón de pecado. Enemigos reconciliados. Enfermos sanados. Endemoniados liberados. Aquí lo podemos experimentar, Señor, a través de tu Espíritu Santo.
Así que ayúdanos, Padre. Llénanos de tu Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos, si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ven, levántate de esos asientos, ponte en pie, levántate y ven y recibe de estos elementos. El pan